En esta tarde que el Señor les bendiga. Dios es bueno y en su misericordia nos regala un momento más para que podamos estar en sintonía y podamos gozarnos delante de su presencia. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se estará conectando en esta tarde para recibir el consejo de Dios que siempre trae bendición para nuestra vida y edificación para nuestra alma. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestra transmisión. Nos es un privilegio siempre el darles la bienvenida a esta transmisión donde juntos nos gozamos y nos alegramos delante de la presencia del Señor. Así que Dios bendiga a los que se siguen conectando. Es un privilegio tenerles con nosotros. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, libro de los Hechos, capítulo 26, vamos a estar leyendo del versículo 12 en adelante. Y la palabra del Señor dice así. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que tú nos regalas en esta tarde. El poder estar una vez más delante de tu presencia para adorar tu nombre, para bendecirte. Y también, oh Dios de la gloria, para bendecir la vida de cada uno de los hermanos que están conectados y aquellos que después tendrán la oportunidad, Señor, de escuchar esta transmisión. Señor, yo sé que tú quieres bendecirnos a través de tu palabra y por esa razón nos invitas, oh Dios de los cielos, a poder estar atentos, a poder estar pendientes de escuchar esa palabra que es de bendición para nuestra vida. Ruego que la gracia que hay en ti pueda estar ministrando la vida de cada uno de los oyentes en diferentes lugares. Donde quiera que estén, mi Dios amado, tú puedas bendecirlos y puedas bendecir de manera muy especial a todos los hermanos y hermanas que son parte, Señor, de la iglesia de Dios aquí en esta comunidad de La Paz. Señor de los cielos, te doy gracias porque sé que esta palabra hallará cabida en el corazón de cada uno de los oyentes, porque tu Espíritu Santo va adelante preparando el corazón para que esta palabra, Señor, pueda ser recibida por cada uno de los que tienen la oportunidad de escucharla. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Esta tarde quiero reflexionar juntamente con ustedes bajo este pensamiento: los aguijones de Dios. Ese es el pensamiento sobre el cual quiero que reflexionemos en esta tarde. Muchos se resisten al llamamiento divino y se obstinan en su incredulidad y deciden seguir haciendo como lo designa su corazón. Saulo es un vivo ejemplo de esto. Yo estoy seguro que desde la muerte de Esteban venía luchando contra la convicción de la verdad. Había estado resistiendo la evidencia de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y para poder opacar la voz de su conciencia, buscaba dar rienda suelta a sus pasiones en contra de los cristianos, persiguiéndolos a donde estos fueran, a fin de poder acallar lo que en su interior se estaba dando.
Por esa razón, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, comenzamos a darnos cuenta que Dios precisamente acostumbra en un momento determinado usar para el pecador rebelde y obstinado ciertos aguijones, contra los cuales algunos pueden en su momento dar cosas, pero al final terminan reaccionando y reconociendo quién es Dios y que Él es el único que merece la honra y la gloria. Pero para poder ir entendiendo nuestro tema, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es un aguijón? Nosotros podemos ver algunas definiciones acerca de esa palabra. En botánica significa una púa que nace del tejido celular superficial de algunas plantas, o sea, una espina como lo que normalmente nosotros conocemos. En zoología significa un órgano punzante situado en el extremo del abdomen de ciertos insectos, como las avispas y arácnidos, como el escorpión con el cual pican, y esta está conectada a una glándula venenosa que hace que el dolor de quien recibe esa picadura sea bastante fuerte. Pero también aguijón es una punta de hierro que tienen algunas varas como la aguijada en el extremo, porque con ello pinchan o clavan. Pero también otra definición de aguijón es cosa que incita o estimula a hacer algo. Definida entonces la palabra aguijón, nosotros podemos observar la función que desempeñan los aguijones de Dios en diferentes circunstancias, las cuales pueden servir como instrumentos de bendición para una persona o de maldición si ésta decide ignorar. Así que veamos en primer lugar cuáles son los aguijones de Dios. Número 1, la conciencia. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, estamos haciendo referencia a la capacidad propia que tienen los seres humanos de conocerse a sí mismos y tener sentido de su propia existencia y de todo aquello que les rodea. La conciencia implica tener dominio sobre los sentidos. Por eso una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre dentro de sí y su entorno, mientras que una inconsciente no es capaz precisamente de darse cuenta o percibir lo que sucede o lo que pasa a su alrededor. Y usted dirá, bueno, pero la conciencia es uno de esos aguijones de Dios. Claro que sí lo es. ¿Por qué? Porque precisamente fue puesta en cada uno de nosotros los seres humanos a fin de que cada uno de nosotros pueda ser consciente de que hay una necesidad en nuestro interior, una necesidad que nadie más puede suplir, una necesidad que nadie más puede proveer para poder llenarla. Importante es entonces que nosotros consideremos esa realidad y veamos que es necesario que estemos atentos para poder escuchar la voz de la conciencia. La conciencia tiene un sentido de responsabilidad sobre la conducta y sobre los propios actos de la persona. También tiene un carácter ético porque nos permite distinguir entre aquello que es bueno y aquello que es malo, de modo que a la hora de obrar pueda hacerse de acuerdo a los valores y principios que tiene la persona. O sea, la conciencia es esa voz interior que Dios dejó en el corazón de cada uno de los seres humanos, a fin de que estos puedan reconocer no solamente quiénes son ellos, sino también quiénes son los que viven a su alrededor, y que hay una necesidad que solamente el Dios eterno puede saciar. ¿Por qué? Porque somos irremediablemente religiosos. O sea, ya fuimos creados con la necesidad de creer en alguien o en algo. Por ende, aquel que no cree en el Señor Jesucristo, cree en cualquier otra cosa creada por el ser humano.
La conciencia es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso cuando alguien ha hecho algo incorrecto, la gente suele decir, después de lo que hizo, su conciencia no lo va a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque la conciencia aguijonea, la conciencia te recuerda que tú tuviste la oportunidad de hacer lo bueno y no quisiste. Ahora, bajo ese contexto, cuando nosotros vamos analizando a la luz de la palabra del Señor, Saulo, con la autoridad que él tenía en un momento determinado, si así hubiese querido, algo hubiese hecho para que Esteban no fuese martirizado de esa manera. Sin embargo, la palabra del Señor dice que él aguardaba las ropas de quienes lo estaban apedreando. Seguramente su conciencia no lo dejaba tranquilo, le aguijoneaba de continuo, y precisamente cuando llegamos a este capítulo, donde hemos tomado los versos de base, nosotros nos estamos dando cuenta que él está dando testimonio y que aquella voz le decía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La conciencia nos señala si nuestras acciones o nuestras actitudes son correctas o incorrectas, porque la conciencia se sustenta en un conjunto de valores, que la persona posee y orienta su comportamiento, de modo que quien se rige por ella procura siempre hacer el bien de acorde a los principios que enseña la palabra del Señor. Cuando una persona es consciente, cuando una persona ha recibido la palabra del Señor en su corazón, se da cuenta que la conciencia le recuerda que es necesario amar al prójimo como a uno mismo. Les recuerda que es necesario recordar las enseñanzas de Jesús cuando enseñó que Él estaba entre nosotros como el que sirve. Entonces, la conciencia dota a la persona de la capacidad de comprender lo que acontece en la actualidad. Es precisamente el resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. Y la conciencia te ayuda a darte cuenta que tus propios actos con el tiempo tendrán sus propias consecuencias. De modo que esta conciencia puede estar dormida por algún tiempo, pero Dios la despierta siempre que Él así lo quiere. Hay personas que su corazón es duro, hay personas que precisamente su forma de vivir, su forma de comportarse, pareciera que no tienen conciencia, pero si la tienen, es probable que esté dormida y a su tiempo Dios la ha de despertar. ¿Te das cuenta cuán agudo es ese aguijón de Dios que ha puesto en el corazón o en el interior de cada ser humano? No importa si nadie te vio que estabas haciendo algo malo, o nadie sepa lo que tú estás haciendo, o que nadie te condene, pero la conciencia te hiere, la conciencia te recuerda que no has hecho lo correcto, y por tanto es menester que reacciones antes de que sea demasiado tarde. Saulo sentía el aguijón de su conciencia por lo que había permitido y trataba de acallarlo persiguiendo a los cristianos. Trataba de acallar su conciencia haciendo lo que le agradaba a los líderes religiosos de aquella época. Oye, pero lo que tú y yo debemos de hacer es esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque de Él tendremos una recompensa maravillosa si nosotros somos perseverantes hasta el final. Un segundo aguijón de Dios es la ley divina. La ley divina está declarándote todo aquello que es pecado, señalando implacable e inflexiblemente tus faltas y las mías, condenando nuestras malas acciones, anunciándonos y recordándonos cuáles son las recompensas o las consecuencias del pecado. ¿Sabes? El pueblo de Israel, cuando escuchaba tales cosas,
de los labios de los profetas, muchas veces no querían oír. Muchas veces arremetían en contra de los profetas porque sentían que aquel aguijón era demasiado fuerte, pero no era la voz del profeta, era la voz de Dios misma hablando a la nación de Israel. Ahora, fíjate bien, a través de la palabra el Señor va señalando aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo de acorde a su voluntad. Y a veces la persona se enoja contra quien está predicando, pero es que la palabra que predicamos no es nuestra. La palabra que nosotros predicamos es de Dios. Nuestros labios solamente son el instrumento, el cual en su tiempo debido Dios usa para edificar, para corregir, para instruir, para hacer lo que debe de hacer en la vida de una persona que va por el camino equivocado. Entonces, la ley divina nos recuerda eso. La ley divina nos recuerda eso, y si no, cuando tú vas al capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que los líderes religiosos no podían resistir la sabiduría de Esteban, crujían los dientes y se tapaban los oídos, porque era tal el aguijón de la ley que él estaba precisamente recitando, de las palabras que estaba diciendo, que ellos no podían soportar ese dolor y terminaron irrumpiendo en ir y quitándole la vida. Pero al quitarle la vida, sencillamente el aguijón no desapareció. La situación pudo ser peor. Un tercer aguijón de Dios es la vergüenza. Fíjate bien, ese aguijón de la vergüenza fue clavado en aquel hombre llamado Adán cuando él pecó. La Biblia dice que mientras Adán no había pecado, Dios se paseaba en el huerto y hablaba tranquilamente con él. Pero una vez que Adán infringió la norma que Dios había establecido, entonces Adán y su mujer decidieron esconderse porque comenzaron a sentir vergüenza. Comenzaron a sentir vergüenza y ese aguijón se quedó clavado ahí. No es cierto que cuando una persona es vista realizando un acto indebido siente vergüenza. Primero consigo mismo y luego con su semejante. Al que es descubierto diciendo mentiras o es hallado robando, sin duda le da vergüenza. Ahora, piense usted cuánta vergüenza sentirá el ser humano en aquel día, cuando tenga que presentarse delante de su Señor para tratar de justificar sus acciones, para tratar de justificarse el por qué, o tratar de convencer a Dios que debe de estar en un lugar diferente. Pero el Señor a nosotros día a día nos va regalando oportunidades. Cada vez que tú tienes el privilegio y la oportunidad de escuchar un consejo de la palabra del Señor, es porque Dios quiere corregir el rumbo de tu vida. Es porque Dios quiere bendecirte, es porque Dios quiere transformar tus pensamientos, transformar tus actitudes, volverte en alguien totalmente distinto que pueda alabar y que pueda bendecir el nombre del Señor. Entonces, no solamente es la vergüenza, también hay un aguijón más. Ese aguijón es el temor. El temor, cuando una persona peca, siente el aguijón del temor a ser descubierto. Siente el temor del castigo, el temor de la muerte, siente el temor del mismo infierno. Pero oye, el verdadero temor es aquel que ayuda a la persona a caminar en honestidad, a caminar en integridad delante de la presencia del Señor. Tú y yo vamos a hacer lo bueno, no porque tengamos miedo al castigo, no porque tengamos miedo al infierno. Tú y yo vamos a hacer lo bueno porque queremos agradar a aquel que un día envió a su amado Hijo a morir en la cruz, para que a través de ese sacrificio tú y yo tuviésemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor.
O sea, dicho de otra manera, a Dios no se le sirve por miedo, a Dios se le sirve por amor, se le sirve por convicción, se le sirve porque somos conscientes que si no lo hacemos, los afectados seremos nosotros mismos. Pero también está otro aguijón, y esos son los sufrimientos consecuentes, físicos y morales. Dios hace que ciertas situaciones en nuestra vida puedan tornarse en algo desagradable. O sea, que hayan consecuencias. Quizás la mayoría de sufrimientos son por esa causa y a veces a la gente le cuesta reconocer. A veces a la gente le cuesta admitir que sí, que ha tenido parte y que es una consecuencia lógica el sufrimiento que está enfrentando. Pero no quiere darse por vencido, no quiere dar su brazo a torcer, quiere siempre justificarse, quiere siempre creer que ha estado haciendo lo bueno. Pero Dios nos habla a tiempo. Yo no sé a cuántas personas el Señor a través de esta reflexión le está hablando. Pero déjeme decirle que antes de hablarle a usted me habló a mí para poder reflexionar sobre mi propia vida. Un aguijón más es el hastío. La experiencia del autor de Eclesiastés a nosotros nos enseña que precisamente hay momentos cuando la gente ya no le encuentra el significado a la vida. El escritor de Eclesiastés dice que probó todas las cosas que existen debajo del sol y se dio cuenta que todo eso era vanidad. ¿Cuántas personas llegan al suicidio en medio de los deleites y goces del mundo? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que tenían todo en este mundo, no se sintieron satisfechos. O sea, es que la abundancia de bienes no te da la satisfacción y tampoco te da la felicidad. La felicidad te la puede dar solo nuestro Señor Jesucristo. Y la satisfacción se obtiene cada vez que tú haces lo que Dios te está enseñando a través de la palabra. Tienes la satisfacción de hacer lo correcto delante de Él y en beneficio de todos los demás. Entonces, en su momento determinado, cualquiera de esos aguijones Dios los puede usar. Y no los va a usar sencillamente porque sea un Dios masoquista que se goce al ver tu dolor o mi dolor, de ninguna manera, sino que siempre hay un propósito, y esa es la segunda parte de nuestra reflexión. ¿Qué se propone Dios al usar estos aguijones? Dios se propone apartarnos de lo malo. Así lo hizo con Israel en el tiempo de los jueces. Tú, mi estimado hermano, que eres lector de la palabra del Señor, te habrás dado cuenta que en el tiempo de los jueces el pueblo de Israel pecaba. Reconocían que se habían equivocado, imploraban el perdón, venía Dios, los perdonaba. Levantaba un líder que los guiaba para que fuesen librados de la opresión. Pero una vez la bendición había llegado, volvían otra vez a pecar en contra del Señor. Y ahí estaban en ese ciclo repetitivo. Pero Dios usa estos aguijones porque precisamente quiere apartarnos de lo malo. Y eso fue lo que se propuso con Saulo de Tarso, y vaya que lo logró. Porque sabía que Saulo precisamente era un hombre que tenía buenas capacidades, talentos, habilidades, preparación intelectual. Y en su momento, cuando comisiona a Ananías a ir a orar por él, le dice: porque instrumento escogido me es este. O sea que antes de que esta situación se diera o que este Saulo se convirtiera, ya Dios había decidido qué aguijón iba a usar. Y usó el aguijón de la conciencia. Y Pablo precisamente lo está relatando cuando está testificando frente al rey Agripa, que es el pasaje que nosotros tomamos. ¿Por qué hizo eso el Señor? De hacer que Saulo cayese a tierra y hablar directamente con él.
porque quería librarlo del mal y usarlo como instrumento para su gloria y para su honra. Con los aguijones Dios se propone enseñarnos a nosotros a obedecerle. Porque yo le pregunto a usted, ¿para qué usa el aguijón el carretero? O la puya, como usted conoce en buen salvadoreño. ¿Para qué la usa? La usa sencillamente para encauzar al buey que por alguna razón ya no quiere seguir en su camino o ya no quiere seguir desempeñando su función. Entonces viene el carretero y usa su aguijón. Cuando tú y yo ya no queremos mantenernos en el camino que Dios nos ha trazado, cuando tú y yo ya no queremos hacer lo que Dios ha decidido que nosotros hagamos y nos resistimos, Dios en su grande amor usa su aguijón ¿para qué? Para ayudarnos a obedecer. Para que tú me entiendas mejor. ¿Qué es lo que hace un padre cuando su hijo es desobediente? Precisamente lo corrige. Y lo corrige porque lo ama, porque quiere que sea una persona de bien. Entonces el Señor usa su aguijón porque precisamente quiere enseñarnos a nosotros a obedecer su voluntad. Muchas veces en el ser humano hay tanta rebeldía, concepciones propias que tenemos en nuestros pensamientos. Y solamente te voy a poner un ejemplo. El día domingo fue decretado por el señor presidente de la República Día Nacional de la Oración. Pero yo te aseguro que fueron muchas las personas que siendo cristianas evangélicas no oraron. Porque argumentaron esto, argumentaron aquello, argumentaron lo otro. Oye bien. La intención que otro tenga no es lo que a ti te debe condicionar. Debes de tener convicciones propias y para un cristiano orar nunca será malo. Siempre será bueno porque estará expresando a su Señor lo que siente en su corazón y lo que anhela para sus semejantes. Ahora, hay rebeldía muchas veces en el corazón del ser humano, porque la gente está mirando todo lo que está pasando alrededor, pero hay algunos que deciden no obedecer y sin tener que hacer nada salen sencillamente porque ese es el día que les toca. No se dan cuenta que están poniendo en riesgo su propia vida. Entonces viene Dios y usa sus aguijones para enseñarnos a obedecerle. Hay personas que no quieren por la buena y a veces tiene que aprender por la mala a seguir el camino que Dios ha trazado para él. Ahora, Dios se propone con esos aguijones estimularnos en el camino del bien. Estimularnos en el camino del bien nos hace caminar más aprisa. No todos necesitan los aguijones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay quien que ha entendido que es mucho más fácil servirle a Dios por amor que tener que servirle a Dios estando en condiciones nada agradables. Ahora, Dios tiene otros medios que no son tan drásticos para llevarnos a nosotros a la reflexión. Medios como la influencia de su Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo puede llevarnos a nosotros a hacer lo bueno sin necesidad de que Dios nos esté aguijoneando. Sus promesas pueden estimularnos a nosotros para seguir el buen camino sin necesidad de que Dios use sus aguijones. Sus bendiciones, su aprobación, su amor, su gozo, son todos esos elementos que pueden ayudarnos a ser de cada uno de nosotros mejores personas, mejores cristianos, mejores gente, mejores ciudadanos de una patria. Pero es necesario entender, es necesario reflexionar. Quiera Dios que para ti y para mí estas cosas que he mencionado sean suficientes y no estemos esperando que llegue el aguijón. Pero lastimosamente
todos en algún momento hemos necesitado en la vida de un aguijón de Dios para poder seguir hacia adelante. Hemos necesitado que Dios nos aguijonee, como lo hacía con el pueblo de Israel, como lo hizo con Saulo, como lo ha hecho con otras personas. ¿Para qué? Para que no nos detengamos en el camino. Entonces es importante que nosotros reflexionemos. No es que Dios quiera incomodarnos, no es que Dios se goce en nuestro sufrimiento, no. Dije yo que con sus aguijones se propone apartarnos de lo malo, enseñarnos a nosotros a obedecerle y estimularlos en el camino del bien para que podamos seguir avanzando. Número 3, y con esto voy a ir concluyendo la reflexión. Es insensato dar cosas contra el aguijón. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el verso 14 del pasaje que tenemos de base, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es insensato, dije yo, proceder a dar coces contra el aguijón. O sea, es cosa inútil. ¿Sabes por qué? Porque el aguijón no se destruye ni desaparece, sino que siempre estará ahí hasta que pueda lograr su propósito. Se dice que en cierta oportunidad había un posadero que tenía un perro. Y precisamente, una vez que veía el peligro, él ladraba. Pero en cierta oportunidad el posadero quería descansar tranquilo. Quería tener completa paz, tranquilidad, que nadie le incomodara. Y el perro comenzó a ladrar. Así que vino el posadero y se levantó, regañó al perro y regresó a su cama. Pero una vez estando en su cama, el perro vuelve a ladrar. Se levanta el posadero enojado, molesto. Dijo: quiero paz a toda costa. Agarró la escopeta, disparó contra el perro y lo silenció para siempre. Entrando para dentro de su casa, le dice a su esposa: ahora sí voy a descansar en paz. No sabiendo que esa aparente paz le costaría la vida. ¿Por qué? Porque unos ladrones estaban tratando de abrir la otra puerta, y cuando lograron entrar le mataron a él y mataron a su esposa. El fiel animal estaba tratando de hacerle saber que había un peligro para que él se apercibiera, pero él prefirió mejor callar al perro en vez de darse cuenta que había un peligro. ¿No es eso lo que muchas personas hacen? Cuando Dios está tratando con su vida, cuando Dios está hablando, cuando Dios está señalando la realidad que están viviendo, prefieren mejor quizás abandonar el lugar donde están, prefieren mejor huir en vez de corregir sus acciones. ¿Sabes? Dios nos habla a nosotros porque nos ama y porque desea lo mejor para nuestras vidas. Dios cada día nos habla porque realmente no quiere que nadie perezca, como dice la Escritura, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Todos procedan a tener esa relación personal con Dios. La voz de Dios siempre está para alertarnos a nosotros de los peligros. Dios sabe aguzar de nuevo el aguijón que parece embotado. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Jeremías capítulo 36, ahí se nos habla de un rey de Israel llamado Joacim, el cual dice la palabra que cuando estaban leyendo frente a él el libro de la ley, agarró el cortaplumas y cortó los rollos y los echó en el fuego. Pero ¿será porque hizo eso la ley del Señor se terminó? No.
No se terminó. La ley de Dios siguió existiendo y él fracasó por el simple hecho de no querer escuchar lo que Dios le estaba diciendo a través de los rollos de la ley. Mucha gente cree que es más fácil obviar o ignorar lo que está pasando. ¿Sabe? Lo que nosotros estamos viviendo ahora en día es un llamado para toda la humanidad entera. ¿Por qué? Porque precisamente un virus tan pequeño tiene de rodillas a todo el mundo. La gente está preocupada, pero lamentablemente muchos están preocupados y se han quedado hasta ahí. Se preocupan por la salud del cuerpo, pero no por la sanidad del alma. ¿Y qué garantía tenemos usted y yo de que dicho virus no pueda llegar? No hay ninguna garantía. Entonces, por eso es mejor tener a Jesucristo en el corazón, obedecer a su palabra, que aunque precisamente la conciencia del ser humano esté embotada, Dios sabe aguzar el aguijón. ¿Para qué? Para tratar con cada uno de nosotros. Entre más rebelde se vuelve la persona, más se daña a sí misma. El castigo se hace mayor. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres seguir sufriendo más en las manos de Dios? Dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que sabe que la situación que puede estar viviendo es porque su vida no ha sido recta, su vida no ha sido honesta, no ha sido íntegra delante de Dios. Y bien sabe que Dios lo está corrigiendo, pero no quiere enmendarse. Recuerdo en cierta oportunidad me tocó ministrar a una familia cuyo jefe del hogar estaba enfermo. Y en una oportunidad conversando le digo yo, ¿por qué cree que le ha sobrevenido todo esto? Y él me dijo, yo entiendo que lo que estoy viviendo es una reprensión de parte de Dios porque me ama. O sea, el hombre había hecho cosas que según nadie se había dado cuenta. Pero oye, el que nadie se dé cuenta no es garantía de que tú eres inocente, porque hay un ojo divino que lo observa todo. Hay un oído que lo escucha todo, aún aquello que tú dices en lo más es recóndito, en tu recámara. O sea, es necesario que nosotros entendamos que dar cosas contra el aguijón es una actitud peligrosa. La Biblia dice, ay de aquel a quien Dios ya no castiga. ¿Por qué? Hay de aquel a quien Dios ya no castiga, porque ese a quien Dios ya no corrige, porque ese a quien Dios ya no le habla, ese está señalado para la destrucción. La Biblia dice claramente que Dios, aquel que ama, lo corrige como el Padre al Hijo a quien quiere. Se dice que en una oportunidad un hombre decidió comprar un buey. Le puso el lazo y lo llevaba de camino. El buey no sabía que quien lo había comprado era un carnicero y en el camino decidió echarse y ya no querer caminar. Aquel hombre, acostumbrado a matar los bueyes, allí en ese mismo lugar lo hizo pedazos y así en pedazos lo llevó al lugar donde él tenía su trabajo. Ahora, nosotros a veces creemos y pensamos que podemos ganarle a Dios, pero eso no es verdad. Entre más rebelde se vuelve la persona, más daño se hace a sí mismo. Entre más desobediente se vuelve, más se está perjudicando a sí mismo. ¿Por qué? Porque está luchando en contra de aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Así que, como alguien dijo, a Dios es mejor tenerlo de amigo. Y vaya que Él quiere ser nuestro amigo. David, herido por la conciencia y por la palabra del profeta Natán, se humilló y se arrepintió de su pecado. Reaccionó y reconoció que se había equivocado. El pródigo, herido por la pobreza, por la vergüenza y la decepción que había vivido, volvió arrepentido a la casa de su padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás tú ahora después que Dios te ha hablado a través de esta palabra?
¿Seguirás viviendo de la misma manera o tomarás una acción diferente? ¿Qué decisión vas a tomar? Ahora, si tú quieres tener paz con Dios, entonces hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo oportuno para que puedas renovar tus votos delante de la presencia del Señor. Y si eres un amigo que todavía no ha conocido a Jesús, entonces este es el tiempo de aceptarle como tu Salvador personal. Este es el tiempo de reconocerle. Este es el tiempo de poder admitir que hemos estado equivocados, pero que a través de sus aguijones el Señor ha estado tratando con cada uno de nosotros. ¿Te recuerdas de esos aguijones que mencioné? La conciencia, la ley divina, el temor, el hastío, la vergüenza. Esos son los aguijones de Dios. Yo quiero concluir esta tarde diciendo, si usted ha sentido que Dios a través de esta palabra ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, solo tiene que hacer esta oración conmigo y decir: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Amén. He llegado hasta acá con la reflexión de la palabra del Señor. Vamos a orar, no sin antes invitarle a usted para el día viernes, si Dios así lo permite, 4:30 de la tarde nos volvemos a encontrar a través de este medio para una vez más edificarnos por medio de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en esta tarde de poder compartir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que siempre están conectados para escuchar este consejo. Gracias, Señor, por aquellos que tienen la oportunidad de escucharlo después. Te ruego, Señor, que bendigas todas las familias que son parte de la comunidad de La Paz aquí en Bolívar. Que tú puedas bendecirlos, oh Dios, que tú puedas proveer conforme a la abundancia de tus riquezas en gloria para sus necesidades. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo acampe en derredor de ellos y les bendiga, no solamente a ellos, sino también a toda su familia. Aquellos, Señor, que en distintos lugares nos escuchan, desde aquí enviamos una palabra de bendición para ellos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.